Agradecemos al Señor una vez más esta oportunidad que nos brinda de estar acá como comunidad, como iglesia, como cuerpo en Cristo que somos para adorarle, glorificarle y bendecir su nombre. Amén. Amén. Dice la Biblia que cuán deleitoso es que esté la iglesia del Señor unánime juntos, ¿cierto? Como un cuerpo en armonía, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir en el día del Señor. ¿Cuál es ese sentir que debemos tener todos en un día como hoy, el día del Señor, el domingo? La adoración a nuestro Señor. Ese debe ser nuestro pensamiento en este día completo, en esta hora, poder adorarlo y deleitarnos en su presencia. Amén. Así que le pido y le insto que en este momento podamos estar concentrados, podamos estar con un corazón dispuesto a adorar al Señor, a buscarlo, a escuchar y aprender lo que Él nos tiene preparado para en este día. Amén. Así que les pido que si tienen sus teléfonos, sus dispositivos que suene o algo, que lo ponga en vibrador, lo ponga en modo avión, o si tiene alguna otra cosa que lo pueda distraer del culto de adoración al Señor, pues que usted pueda ser consciente y apartarlo hasta que pase este momento tan solemne y sublime como es el culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, vamos a hacer una oración y comentarnos a nuestro Señor. Amén. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, Padre. Damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar acá para adorarte, para glorificarte, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas un corazón dispuesto, un corazón, Padre, alegre en este día para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Sea tú, Padre, tomando control de todo lo que vamos a hacer acá y que todo lo que hagamos acá sea para darte gloria, para darte honra, Señor, para tu deleite, Señor. Que podamos salir de acá edificados, Señor. No solamente de nuestro espíritu, sino también de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo ponemos todo esto en tus manos. Amén y amén. 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 Para empezar, vamos a leer el capítulo 20 de Éxodo, verso 1 hasta el 17. Una confesión pública de los 10 mandamientos. Y luego estaremos leyendo un pequeño párrafo en la confesión de fe bautista del hombre de 1689 que sustenta lo que vamos a leer. Éxodo 20 del 1 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Palabra del Señor. Amén. Amén. Eso es lo que llamamos los 10 mandamientos o el decálogo. Eso es a lo que Jesús se refirió en Mateo 5:17 cuando él dijo: no he venido a anular o a abrogar la ley, sino a cumplirla. Podemos hacer una división de estos 10 mandamientos o el decálogo, no porque para dividirlos, sino para estudiarlo de una forma más, de una forma mejor, para poder entenderlo mejor. Y los primeros 4 mandamientos vemos que es de forma vertical, es con relación a nuestro Dios, y los
los últimos 6 es una relación horizontal, es conforme a los hermanos. ¿Cómo debemos tratarnos con los hermanos? ¿Cómo debemos tratarnos con Dios? Vuelvo y repito, no es una división de los mandamientos, sino una división que nos permite estudiarlo mejor. Esto es lo que llamamos la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos. Hubo otras leyes dadas en el Antiguo Testamento, en el cual nosotros hoy, fueron leyes culturales, no las tenemos, pero estas permanecen. Y Jesús hizo alusión a ello. Eso lo vemos en el Sermón del Monte. Lo vemos en Mateo 5:17, cuando él dice: no he venido a anular la ley, más bien a cumplirla o a darle cumplimiento, ya que los fariseos en ese tiempo solamente tomaban esta ley respecto al acto, la delimitaban al acto. Jesús vino a darle un verdadero cumplimiento y vino a darle un verdadero significado. Para muchos, como decía nuestro hermano ahorita, muchos dicen: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es cierto, pero la ley moral de Dios permanece para siempre. Y esto lo vamos a ver en nuestra confesión de fe de Londres de 1689, para dar peso a lo que acabamos de leer. Dice en la sección 9, o lección 9, capítulo, párrafo 2, dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los 6 nuestros deberes para con los hombres. Esos 10 mandamientos, esto es lo que llamamos ley, y por esta causa fue por la cual Jesús Cristo tuvo que venir por nosotros, porque no teníamos la capacidad para obedecerla completamente. Pero gracias a ese sacrificio de Jesucristo de la cruz, que nos imputó su justicia, el Señor no es santo a través de Jesús, y el Espíritu Santo nos capacita, no es que no la vamos a cumplir, el Espíritu Santo nos capacita para vivir acorde a estos 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, que no tiene variaciones, desde que se dio, hasta nuestros días. El Espíritu Santo se da entonces capacitándonos y dándonos el entendimiento y la fuerza para poder cumplir, obedecer tanto la relación de nuestro Dios, a nuestro Dios, como a nuestros hermanos, que en un conjunto es para darle toda la gloria y la honra al Señor. Eso fue una ley dada al pueblo de Israel, como Dios quería que quisiese que se le sirviese apartado. Recuerden el versículo número 2: yo soy tu Dios que te sacó ¿de dónde? De Egipto. Y el mismo Dios plantó sus leyes, cómo debían de servir, y esa misma ley permanece para nosotros hoy. Amén. Sea el Espíritu Santo pues dándonos la sabiduría y la capacidad en amor para cumplirla. No la cumplimos para ganarnos el favor de Dios, la cumplimos porque ya Dios nos justificó y nos salvó a nosotros, y la cumplimos en amor, no para ganar el favor de Dios porque ya no lo ganamos, sino en amor y en obediencia a nuestro Dios. Amén. Amén. Para continuar con este glorioso servicio, ya que hemos leído la palabra de Dios, ahora vamos a cantar la palabra de Dios y vamos a meditar en ella en nuestros cánticos, que también es una forma en la cual a través de los cantos el Señor nos instruye, nos corrige y nos educa, si le ponemos verdaderamente atención a los signos, porque estos signos son directamente sacados de la palabra del Señor, son teología pura, y podemos confiar en lo que dicen cada uno de estos signos. Amén. El primer himno que estaremos cantando es Cántico al Señor, que es el himno número 7 del Himnario de Gloria, que dice: con cánticos, Señor. Me gustaría leer en la primera estrofa. Y dice así: con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor. Oh Trino Santo Dios, cantemos. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, Trino Santo Dios. En tu canción yo creeré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi
paz eterna gozaré. Me acuerda el salmista cuando decía, Señor, una cosa buscaré, y es que esté yo todos los días en la casa del Señor. Qué hermoso que nosotros como cristianos podamos hacer estas palabras y gozarnos en el Señor. Amén. Amén. El próximo himno que estaremos cantando, porque Él vive, 2:22. 2:22. Porque Él vive. Dice la primera estrofa. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Amén. Cantemos. Perdón.
el Señor y podamos cantar, yo sé que el futuro es tuyo, y descansar en esa promesa del Señor que dijo que estará con nosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Qué hermoso descansar en esa promesa. Amén. El siguiente himno que estaremos cantando es Sublime Gracia, himno 300. Himno 300. Leo la primera estrofa para ustedes. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Cantemos. Himno 300. Cuando estaremos allí por siglos mil dando gloria al Señor en aquella ciudad celestial, ¿cierto? Y cuando leemos acá sublime gracia, viendo la misericordia que el Señor tuvo con nosotros, viendo que éramos pecadores, viendo que éramos merecedores realmente del infierno, pero Él por su amor, su misericordia y su mera gracia quiso salvarnos a cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es motivo de gozo, eso es motivo de celebrar y es motivo de que nuestro corazón esté dispuesto a adorarle y glorificarle por esta hermosa gracia que Él depositó en cada uno de nosotros, como nos dice Efesios. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Decían en una iglesia que yo iba que se sienta en su cuerpo, mas no sus alabanzas. Amén. Ahorita pues queremos hacer una oración especial por la Iglesia Bautista Reformada de Girón, por el pastor Noel Ángel Castro. Les pido que me acompañen desde sus asientos a orar por esta iglesia y por este pastor. Amén. Por el pastor Noel Ángel Castro. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias por lo que tú me has permitido hacer hasta ahorita, Padre, cantar tu palabra, leer tu palabra y meditar en ella también, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. En este momento pedimos por el pastor Noel, Padre, para que seas tú bendiciéndole, seas tú guiándole donde quiera que esté, seas tú poniendo un espíritu, Padre, de búsqueda a ti, Padre, de dependencia de ti, que tú lo guíes, que tú lo cuides, Señor, donde quiera que esté, a él y a su familia, Señor. Mira la iglesia que tú has puesto enfrente de él, Padre,
que Él pueda predicar, Padre, fielmente tu palabra, Señor, que Él pueda guiar esta iglesia, así como tú guías la iglesia, Padre, que somos nosotros. Que la iglesia pueda recibir con gozo tu enseñanza, Padre, que pueda aprender y a través de este conocimiento pueda acercarse más a ti y en dependencia de ti, Señor. Oramos por el pastor, oramos por la iglesia, Señor. Sé tu Espíritu Santo guiándole, Padre, sé tu Espíritu Santo dándole un correcto entendimiento de tu palabra, Señor. Proveyéndole, Señor, lo que necesita, tanto espiritual como material, Señor. Que tú le des la fuerza para seguir desarrollando este ministerio que tú has puesto en él, Señor. Que sabemos que muchas veces se torna difícil, muchas veces vienen situaciones en las cuales queremos desmayar. Pero te pedimos, Señor, que le dé las fuerzas necesarias al pastor y a la congregación para seguir adelante, para seguir proclamando tu evangelio, Señor, para seguir acrecentando tu reino aquí en la tierra, Señor. Bendícele, Señor, con toda bendición. Ponemos esta iglesia en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Y amén. Para continuar con nuestros servicios, mientras oramos ahorita por los diezmos y las ofrendas, pues nuestro hermano pasará por cada uno de ustedes mientras estamos orando y ustedes van depositando los diezmos y las ofrendas. Amén. Oramos entonces por los diezmos y las ofrendas. Señor, seguimos la misma comunión, Padre, orando y clamando a ti. En este momento oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor, para que tú los bendigas, Señor, para que sean destinados, Señor, de una forma correcta, administrados, Señor. Mira a los hermanos que pueden ofrendar y diezmar, Señor, para que tú les sigas bendiciendo. Aquellos que quizás ahorita no pueden hacerlo, que tú les proveas para que lo hagan, Señor. Que tú pongas en nuestros corazones, Señor, el dar con amor, como dice tu palabra, Señor. No pensando en qué se va a hacer, sino desprendernos de nosotros, Señor, de lo que tú nos das, Padre. Poderlo darlo a ti, Señor, en amor y alegría para el avance de tu reino, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice, Señor, estas ofrendas que se van a dar hoy, Padre, y ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, de lo que tú pones en nuestras manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y como dice la palabra del Señor, dando alegremente, como se ha enseñado acá, tenemos que tener un corazón dispuesto para dar, un corazón que es con amor y se desprenda de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y ya para continuar y dar paso al momento cumbre de nuestro servicio de adoración al Señor, estaremos orando por la predicación y por nuestro pastor para que sea el Espíritu Santo guiándole, predicando fielmente, y a nosotros para que nos dé un entendimiento correcto de las Escrituras. Amén. Oramos. Señor, en este momento te queremos pedir por la predicación, Padre. Te queremos poner en tus manos a tu siervo, nuestro pastor Héctor, Señor. Un hombre falible, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo tú lo capacites para predicar una palabra infalible e inerrante, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándole, Señor, dándole entendimiento correcto. Y a nosotros como iglesia, Señor, que tú nos dé un entendimiento, Señor, correcto de tu palabra, no solamente para escucharla, sino para aplicarla, Señor. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra, Señor, nos contriste si estamos en algún pecado, Padre. Que tu palabra nos capacite, Señor, y que podamos, Señor, ser sumisa a ella y aceptarla con amor, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pastor Héctor con nosotros, ustedes. Muchas gracias, amado consiervo. Muy buenos días a todos los hermanos. El Señor bendiga sus vidas. El Señor nos llene de su presencia en esta mañana. Y bueno, que la gracia y la paz de Cristo estén hoy sobre nosotros. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan por los medios virtuales. Vamos a dar comienzo a la predicación de la palabra de Dios. Les suplico que nos pongamos en pie y leemos, continuando nuestro estudio sobre la muerte de Cristo, Mateo capítulo 27, versículos 45 al 56. Esto es lo que el Espíritu Santo le dice hoy a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. Recibimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 27, 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad,
como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se resbaló de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, podemos sentarnos, hermanos. Pareciera que no avanzáramos. Hace ya 2 meses que leemos el mismo texto. Yo creo que ya debemos haberlo aprendido, ¿cierto? Es importante que repitamos y repitamos la palabra de Dios. Pero al avanzar en el estudio de este texto, el Espíritu Santo nos ha revelado el gran poder y el significado de la muerte de Cristo nuestro Señor. Por eso nos hemos demorado allí viendo aspecto tras aspecto, meditando en lo que significa cada situación que el Espíritu Santo a través del apóstol Mateo nos enseña. Entonces estamos viendo el gran poder, o el Espíritu Santo nos enseña el gran poder y el significado de la muerte de Cristo. Como cristianos, nosotros debemos contemplar profundamente la gloria de Cristo. Debemos ser contemplativos de el Señor, especialmente en el aspecto de su muerte, su encarnación, su sufrimiento vicario. ¿Y por qué debemos ser enfáticos en esta meditación? Porque esta meditación nos afirma en la fe. Cada vez que entramos a meditar, a recordar la muerte de Cristo, nuestra fe se vuelve de acero, de ser inoxidable, de ser irrompible, y pueden venir saetas de fuego y no nos desviarán de la santísima fe que el Señor nos ha dado. Pero también, además de madurarnos en la fe, de afirmarnos en la fe, nos da madurez espiritual. Porque al contemplar los sufrimientos de Cristo y la muerte de Cristo, esto nos convoca, nos llama a morir a nosotros mismos. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos, estamos madurando espiritualmente. ¿Qué es madurar espiritualmente? Es llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es ser tallados, es ser bruñidos como a la imagen de nuestro Señor. Pero no solamente al estar meditando en la muerte de Cristo, somos afirmados en la fe, nos maduramos espiritualmente, sino que somos fortalecidos en la gloriosa esperanza de la vida eterna. Porque cada vez que meditamos en la muerte de Cristo, vemos lo que Él hizo para que nosotros fuéramos al cielo, para que nosotros tengamos un destino eterno con Dios, para que seamos ese pueblo de Dios, y como esa muerte de Cristo nos asegura ese destino marcado por Dios para su pueblo. Entonces, por esa razón debemos meditar, debemos contemplar muy insistentemente la muerte de Cristo. Bueno, y como lo hemos visto en los sermones sobre ese momento de la muerte de Cristo, observamos la gloria de Dios y la conmoción del universo. Dios está demostrando, a través de este texto, Dios está demostrando fehacientemente, mediante maravillosas señales, que Jesús es su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador.
y ante la muerte de Cristo, vemos cómo todos se conmocionan. Y recordamos que este evangelio fue escrito por el apóstol Mateo. ¿A quién se lo escribió Mateo? Como lo veíamos la semana anterior en la panorámica general de los 4 evangelios. A los judíos. A los judíos. Ya sobre el año 46, año 48, aquellos judíos que no habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Mateo le escribe a sus paisanos, a sus parientes, a sus más directos amigos, les muestra el evangelio y les da razones, como dice la misma Biblia, razones indubitables, razones que no se pueden controvertir, acerca de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y aquí nos muestra razones poderosas, nos muestra efectos, señales que conmocionan el universo. Y hemos visto cómo el firmamento se conmocionó. ¿Por qué? Porque nunca antes se había visto una oscuridad de 3 horas al mediodía, una oscuridad aterradora, ¿cierto? Y las tinieblas cubren el dantesco espectáculo de la muerte de Cristo, como el cielo tapando los ojos, cubriendo para no ver ese espectáculo, porque es un espectáculo dantesco, es algo oprobioso. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios esté matando al Hijo de Dios? Y eso es terrible. Entonces es como ocultando ese terrible momento. También vimos cómo la tierra se conmocionó, la tierra se sacudió en un muy fuerte terremoto, y esas rocas grandes, esas rocas sólidas, esas rocas que habían estado por siglos allí, ¡pum!, se resquebrajaron, se empezaron a desmoronar, se partieron en pedazos. Y vimos también cómo el templo se conmocionó. La cortina del templo se rasgó en 2. Y no se trata simplemente de que fue como un fenómeno. No, allí la conmoción es que se abre la entrada de todos los creyentes a la presencia de Dios sin la necesidad del sacerdocio, que para esa época ya estaba bastante corrupto, ya era un sacerdocio muy corrupto. Entonces el Señor, a través de Cristo, nos permite la entrada a su trono de gloria. Es el gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 4, el gran sumo sacerdote que rasga el velo del templo para que su pueblo entre a la presencia del Padre, entre a la casa del Padre, no para que volvamos a salir, como lo veíamos en esa oportunidad, sino para que nos establezcamos allí. El Señor abre de par en par las cortinas del lugar santísimo para que nosotros habitemos allí. Pero también vimos esa conmoción de los muertos. Los muertos se conmocionan y muchos de los santos se levantan de la tumba. La tierra no los puede retener por el poder de Cristo, evidenciando que la muerte de Cristo es la que le da vida a los muertos. En el sermón de esta mañana veremos el impacto, la conmoción que produce la muerte de Cristo en el centurión y en los soldados romanos que estaban de guardia del Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es tan poderosa que desde el mismo momento los rudos soldados romanos fueron convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y así lo confesaron. Y ellos vinieron a hacer las primicias del evangelio predicado a los gentiles. Y vemos en el texto 3 experiencias impactantes o 3 actitudes impactantes de la muerte de Cristo en los guardias romanos. 3 actitudes en los guardias romanos por la muerte de Cristo. En primer lugar vemos el asombro del centurión y sus soldados. Primera actitud, se asombran, el asombro. Segunda actitud, el temor del centurión y sus soldados. Ellos temen, les da un gran temor. Y en tercer lugar vamos a ver la confesión del centurión y sus soldados.
¿Qué hicieron sus soldados o qué sucedió con sus soldados en esta experiencia terrorífica de ver al Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario? Primero, se asombran. Segundo, temen. Y tercero, confiesan que Jesucristo es el Señor. Veamos cómo el Espíritu Santo nos revela ese asombro del centurión y sus soldados. Versículo 54 nos dice: cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados. ¿Quiénes eran esos hombres? Eran un regimiento, una guardia de soldados. Posiblemente unos 100, porque estaban dirigidos por un centurión. El centurión era como un capitán que dirigía entre 70 y 100 soldados. Pero estos no eran como los mismos soldados que fueron por el Señor Jesús. Estos no eran como los mismos soldados que estuvieron guardando el juicio del Sanedrín. No. Estos eran unos soldados de guerra. Estos soldados eran bien diferentes, armados. ¿Por qué? Porque los judíos se quejaron o le pusieron la querella al gobernador que posiblemente los seguidores de Jesús iban a hacer una asonada, iban a recuperar o a bajar al Señor Jesucristo de la cruz. Entonces, que había que asegurarse de que Jesús muriera en la cruz. Entonces, como ellos temían, era una fiesta donde una ciudad de 250,000 habitantes ahora estaba con cerca de 2,5 millones de personas, porque era la fiesta de la Pascua. Entonces, claro, había que enviar un regimiento que hiciera guardia. El capitán o centurión estaba frente a las 3 cruces, frente a la cruz de Jesús, y había una guardia a su lado, y demás que había guardia alrededor. Todo eso estaba con el esmar encima, hermanos. El esmar romano estaba allí, para decirlo de una forma más coloquial. Eran más o menos 100, estaban guardiando al Señor Jesús. ¿Y qué tipo de personas eran? Eran soldados avesados en la guerra, soldados sin escrúpulos, soldados sin miedo, soldados dispuestos a todo, unos soldados muy valientes. Y los soldados romanos fueron testigos de ese proceso al que fue sometido el Señor Jesucristo por los judíos. Ellos no tenían que comprenderlo, no había razón. El asunto que estaba sucediendo con el Señor Jesús era que estaba siendo juzgado por los judíos. Lo acusaban de un asunto religioso en el cual ellos no tenían ni arte ni parte. Ellos no podían intervenir porque ellos estaban bajo el mando del gobernador Poncio Pilato. Estaba bajo el mando del capitán o del general de ese regimiento allí en Jerusalén, que estaba destacado. Allá había un destacamento grande por la fiesta de la Pascua. Entonces estos soldados solamente tenían que obedecer las órdenes. No tenían que meterse en nada ni decir, ay, están crucificando a un justo, ni nada. No. Ellos estaban allí guardiando, soldados listos con espada en mano, a ver quién se atreve aquí a bajar al crucificado. Entonces ellos eran unos simples espectadores. Ahora, siendo simples espectadores, al ver este drama, ellos se aterraron. El texto dice que ellos se aterraron al ver el terremoto y todo lo que había sucedido. Ellos fueron testigos presenciales de todo lo que estaba sucediendo, no solamente el asunto de las grandes señales, la oscuridad, todo eso, sino que habían visto todo. Ellos sabían todo lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús, porque esa era como el chisme del momento en la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos, al ver todo esto, empezaron a cavilar sobre el crucificado. ¿Será que realmente este era un bandido? ¿Será que realmente este es un tipo que puede desbancar al César? ¿Puede hacer una asonada aquí? Este hombre tan sencillo, tan humilde, que está
callado ante todas las injurias, como lo molestan judíos, romanos, todo el mundo, y él calla, y ensangrentado, sin oponer resistencia. Ese es un bandido. Y yo creo que ellos empezaron a pensar, este no es un bandido. Aquí está sucediendo algo incorrecto. Ellos evaluaron su comportamiento y no era un bandido. Ellos escucharon las palabras en la cruz, su diálogo con Dios. Él no le gritó, no se rebeló ante sus angustiadores. Él clamó a Dios, Elí, Eloí, Eloí, lama sabactani. Él clamaba al Señor, él le entregó el Espíritu al Señor, era un diálogo con el Señor. Y ellos también verían, recuerden, el centurión estaba a los pies de la cruz de Cristo. Y él escucharía la burla de los dos ladrones. Y escucharía cuando aquel ladrón le clamó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor con mucha ternura le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué este hombre le dice eso a su compañero de cruz? ¿Por qué? ¿Quién es este Señor? Todo esto, de todo esto ellos fueron testigos, pero también fueron testigos de las maravillas. Sin duda alguna ellos sintieron el pavor y el frío de las tinieblas. Es que Jerusalén para la época tenía un clima sabroso como el de Medellín, y éramos así, templadito, rico, estaban en plena primavera. Entonces sentían un cálido fresco. Pero resulta que cuando eso se llena, se cubre de tinieblas, viene un intenso frío. No está escrito en la Biblia, pero es lo que sucede, ¿sí? Por ejemplo, esta mañana estaba haciendo qué calor tan tremendo, y ya unas nubecitas grises están cubriendo el firmamento, y empezó a bajar la temperatura. Ustedes se imaginan las densas tinieblas cómo enfriaron el ambiente, y ellos lo sintieron. El frío les calaba hasta los huesos. Ellos fueron sacudidos por el terremoto. Ustedes imagínense ese terremoto, pero ellos no se podían mover de ahí, porque donde se llegaran a mover de ahí, mire, muerte, tenían que pagarlo con su vida. Y muy posiblemente ellos vieron a muertos resucitando, muertos saliendo de su tumba. Y yo te pregunto, si nosotros pasamos allí por frente al cementerio universal, ocurre un terremoto bien fuerte y que tenemos que tenernos de las paredes, y de pronto volteas a mirar por esas rejas y los muertos empiezan a resucitar, ¿tú cómo te sientes? ¿Cierto que nos da pánico? ¡Wow! ¡Llegó el fin del mundo! Bueno, pues por más fuertes y valientes, por más avesados en las guerras, estos hombres nunca habían visto algo semejante. Indudablemente estaban asombrados por todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo explicarse esos fenómenos? ¿Qué explicación se le daba a todos esos fenómenos? Aquí debemos meditar en los receptores y el propósito del evangelista. Esta era una confrontación, este escrito fue una confrontación a los judíos. Mateo les estaba diciendo, miren compatriotas, miren paisanos, miren familiares y amigos. Aún los mismos soldados romanos tan fuertes y guerreros se dieron cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y ustedes? ¿Por qué persisten en no creer en que Jesús es el Hijo de Dios? Por medio de este texto, el Espíritu Santo también nos hace una exhortación a nosotros, los santos del siglo XXI. ¿Cuán importante es para ustedes la muerte de Cristo? ¿Cuánto valor le damos a la muerte de Cristo? ¿Cuánto nos paramos en nuestro agitado diario vivir a meditar en la palabra
y ver la muerte de Cristo y asombrarnos por todo lo que sucedió allí. Miren, hermanos, yo he sido redarguido, yo he leído el texto, pero solamente preparando el sermón a través de la semana pude comprender más profundamente el significado de que estos hombres dijeran Jesucristo, tuvieran temor y dijeran Jesucristo es el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, a veces somos tan superfluos en el estudio de la palabra. Y eso nos hace preguntar, ¿cuál es el corazón de nosotros como cristianos del siglo XXI? ¿Será que hemos llegado a ser tan duros como los judíos? Pues el Señor nos da esa capacidad de asombrarnos como el centurión y los soldados romanos. Que el Señor nos permita asombrarnos en las maravillas del Señor. Ahora, por el Espíritu Santo, veamos la segunda actitud del centurión y sus soldados. El temor. El evangelista continúa diciéndonos que ellos quedaron aterrados. Y vuelvo a destacar, o mejor dicho, debemos destacar que a pesar de que el texto hace énfasis en el centurión, y luego en el Evangelio de Marcos y de Lucas no se menciona a los soldados, sino solo el centurión, Mateo es enfático en el usar el plural. Todos aquellos, los soldados, el centurión, todos fueron impactados por el poder de la cruz. Ahora, el término griego allí para se aterrorizaron o tuvieron gran temor, el término griego usado es la palabra fobeo, que es un superlativo. Esto es que no se trató de un simple susto, un sustico. No, el término fobeo expresa un temor reverente. No era algo natural, sino algo sobrenatural. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Pues recordamos que ellos estaban acostumbrados a afrontar las batallas, a entrar en lucha encarnizada, a sacar esa espada y bolear espada, o a recibir espada. Ellos no le tenían miedo a morir. No, ellos iban a la que fuera. Y ahora se atemorizan por la gran oscuridad, el terremoto y los muertos resucitando. Ellos eran tan fuertes, pero al ver al Señor y todas las señales, fueron sobremanera atemorizados. Se aterraron. Un gran temor vino a sus vidas. Pero hemos de preguntarnos, bueno, si eran tan machitos, si eran tan fuertes, ¿por qué esos efectos les causaron gran terror? Aunque para nosotros, por la distancia en el tiempo, aquel espectáculo no es apreciable, para ellos sí fue algo muy grave. Para ellos fue algo estruendoso. Indudablemente ellos se vieron como si fuera el fin del mundo. Ellos se vieron como en el juicio final y tuvieron gran temor. Ellos pudieron sentir que estaban ante el gran trono del Dios verdadero, enfrentados al juicio. Ante ellos, el Espíritu Santo les correría la película de todos sus pecados y su correspondiente castigo. La causa de su gran temor es que estaba sucediendo un milagro espiritual en sus vidas. Dios les estaba confrontando con su naturaleza pecaminosa. ¿Había acaso algo menor que hiciera aterrorizar a estos soldados valientes romanos? Ese terror es un gran terror a Dios. Y volviendo a los propósitos de Mateo a sus paisanos judíos, él pretende hacerles ver que Dios es terrible con sus enemigos. Y a nosotros también, hermanos,
nosotros nos estamos acercando al Dios que es terrible, terrible en sus juicios, que castiga al pecador, que ha hecho prodigios y maravillas, que sepultó al mundo antiguo en agua. Nuestro Dios es terrible, por eso dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. El apóstol Mateo les hace ver a sus compatriotas judíos: miren a los fuertes y valientes soldados, temieron ante Dios, pero ustedes los siguen afrentando al no reconocer que Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo constituyó el Mesías y Rey de Israel. Pero también el Espíritu hoy te confronta. Aquellos soldados romanos que eran paganos, idólatras y que eran muy valientes, adiestrados en la guerra, al ver las maravillas de Jesús y el poder de la cruz, se doblegaron delante del Señor. Le temieron, creyeron y le adoraron. Muy a pesar de lo que esto que estaban haciendo les costaba. Porque esto era costoso para ellos. ¿Por qué era costoso para ellos? Primero, porque ellos como soldados no podían declinarse a la religión de los judíos. Y ellos estaban declinando a la religión de los judíos. Segundo, porque los mismos judíos odiaban a Jesús. Entonces, ellos también tendrían la enemistad de los judíos y las quejas y las acusaciones ante el general romano. Y posiblemente lo menos que les iba a pasar era que fueran destituidos al tener gran temor. Ustedes se imaginan cuando le fueran con la queja: oiga, mire, esos soldaditos de azúcar que usted mandó allá a guardar de la zonada, antes no pasó nada. ¿Por qué estos sinvergüenzas cobardes tuvieron temor? Les dio miedo. Dice que soldados romanos, y les dio miedo. ¿Qué les esperaría a esos soldados? Pero aún así, ellos tuvieron un temor reverente por el Señor. Tuvieron temor por el Señor, creyeron y le adoraron. Y esto nos confronta, hermanos. ¿Cuál es tu actitud ante Jesús? ¿Te has dado cuenta de que Él es santo y que castiga el pecado y la maldad de los hombres? ¿No te das cuenta que Él es terrible en sus juicios? Y aún así no te da miedo pecar. Porque ese es el problema. Nos decimos cristianos, pero no nos da miedo pecar. A estos hombres tan valientes les dio miedo, pero a nosotros no nos da miedo pecar. Que el Espíritu Santo infunda en nosotros ese temor hacia el Dios justo y todopoderoso, ante el Dios que hace maravillas, ante el Dios que es terrible en sus juicios. Y que nos haga comportarnos como aquellos hombres que temieron a Dios, creyeron en Cristo y le adoraron. Ahora, el Espíritu Santo nos conduce a la tercera actitud del centurión y sus soldados: la confesión. Dice allí el texto: y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para desarrollar este punto acudiremos a los otros dos textos paralelos. En el Evangelio de Marcos capítulo 15, 39 dice así: y el centurión que estaba frente a Jesús, aquí Marcos complementa lo que dijo Mateo, nos describe que el centurión estaba frente a Jesús. Y al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 23 versículo 47 dice así: el centurión, Lucas lo investigó, dice, el centurión al ver que lo que había sucedido, alabó a Dios
Entonces así aquí complementa. El centurión estaba frente a Jesús. Al ver lo que sucedió, se aterrorizó y exclamó: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era justo. Y alabó a Dios. O alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era un justo. O era el justo. Ahora allí dice: los soldados exclamaron. Y el término griego usado por Mateo es lego, que se refiere a una explicación, a una afirmación. No fue una conjetura. ¿Sería que este era el Hijo de Dios? ¿Sería que verdaderamente sería este hombre el Hijo de Dios? No, no era una pregunta, no era una inquietud, no era una conjetura, no fue un dicho, fue una confirmación de fe. Pero que no salió del corazón de un romano impío, incrédulo, espectador en la muerte de Cristo. Salió de un corazón al que el Espíritu Santo le ministró la convicción de fe. Ahora, aquellos hombres, el centurión y seguramente algunos de sus soldados, hacen un énfasis en la frase que dicen. Ellos no dijeron: uy, este como que era el Hijo de Dios, uy, como que sí era el Hijo. No, ellos hacen un énfasis. Allí dicen: verdaderamente, verdaderamente. Y el término usado es alexos, que indica: esta es la única verdad, o esta es toda la verdad verdadera, la verdad absoluta. Esta es la pura realidad. Esto es lo revelado. Y esto es un contraste con las creencias de los romanos. Los romanos tenían una religión oculta, una religión velada, una religión imaginada, una religión de mentiras, llena de dioses y de mitos, mitologías. Pero ahora el Espíritu Santo les revela: esta es la verdad verdadera. Por eso ellos dicen: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la verdad verdadera? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Aquellos hombres, a lo mejor liderados por su jefe el centurión, pero especial o principalmente convencidos por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:3: por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Las palabras dichas son las mismas por las que el Señor exaltó a Pedro en Mateo 16:18. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bien has dicho, Pedro. Y esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual el Señor edifica su iglesia? La roca de la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo aquel centurión y sus soldados? Tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Pero estas fueron las mismas palabras que Natanael dijo en Juan 1:49. ¡Wow! Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esas mismas fueron las palabras de Marta cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿crees? Sí, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Este es el testimonio que dieron los soldados impactados por la cruz. Este es el testimonio de hombres que se unieron al testimonio de los creyentes
Pero el testimonio va más allá. El centurión afirma, verdaderamente este hombre era justo. Este centurión romano, acostumbrado a la ley romana. La ley romana era el fundamento del imperio romano. El imperio romano funcionaba alrededor de un gran eje que se llamaba la ley romana. La ley romana o lex romana traía la pax romana. El mundo tenía paz porque había una ley fuerte, una ley sólida. Y en esa ley sólida se podía ver cómo un hombre podría ser justo. Y aquel centurión que conocía de leyes, porque ellos en su entrenamiento tenían que conocer de leyes. Entonces, aquel centurión romano al ver a Jesús dice, verdaderamente este hombre es justo, o este sí es el justo. Sobre toda la justicia romana, este hombre traspasa, es superior a los justos de la justicia romana. Este hombre pudo ver la justicia de Dios en Cristo. ¿Y cuál es el resultado cuando él ve en Jesús, el Hijo de Dios, en Jesús el justo? La consecuencia es que él le alaba. Él alaba a Dios. La palabra es clara sobre estos soldados romanos. Por el poder de la cruz pudieron ver la gloria de Cristo. Por el poder de la cruz le confesaron como Hijo de Dios y le alabaron por sus maravillas. Sobre ellos se cumplió el plan divino. Por el poder de la cruz, los pecadores recibimos la salvación en Cristo. Estos hombres son la primicia de la fe, las primicias de la fe de los gentiles en Cristo. Y a pesar de que la palabra no lo afirma, las evidencias lo confirman. O sea, no podemos decir que ellos, no podemos conjeturar quiénes o cuántos de ellos fueron salvos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que el Señor nos evidencia que el poder de la cruz trae la fe que confiesa a Cristo. Porque dice, mas a todos cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, por la gracia de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, derramó la gracia de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquellos hombres creyeron en Jesús, el Hijo de Dios, y lo confesaron y le adoraron. Son evidencias fehacientes del poder de la cruz. Y Mateo le escribe esto a los judíos. Miren el poder de la cruz. Por el poder de la cruz, estos romanos, impíos, paganos, idólatras, asesinos, guerreros, valientes, sin miedo, temieron a Jesús, creyeron en su nombre, le adoraron. ¿Y ustedes? ¿Aún no se arrepienten de haber crucificado al Hijo de Dios? Palabras duras las de Mateo para el pueblo de Israel, pero palabras necesarias, palabras que nos recuerdan que un día el poder de la cruz vino sobre mí, vino sobre ti, y el Espíritu Santo nos convenció de que aquel que murió en la cruz es el Hijo de Dios, el Mesías, el que nos da la salvación. ¿A qué conclusión hemos de llegar? Cuando el centurión y los soldados romanos, por la gracia de Dios, contemplaron a Cristo en la cruz, pudieron verse, mirarse en el espejo espiritual y contemplar su terrible pecaminosidad. Y entonces tuvieron temor del juicio de Dios.
pero también pudieron contemplar en la cruz el poder de la salvación y recibirla por la gracia. Pues por el Espíritu Santo pudieron exclamar la verdad que produce salvación. La verdad que es la roca del fundamento de la iglesia. La verdad que glorifica a Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿A qué aplicaciones nos ha de llevar este sermón? Por medio del sermón de esta mañana, el Señor nos ha predicado su evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que debemos predicar? Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Eso fue lo que el apóstol Pedro le dijo a otro centurión, muchos años después, o algunos años después, perdón, a Cornelio, prosélito. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fue las mismas palabras que Pablo le dijo al guardia romano de la cárcel en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor nos ha predicado hoy su evangelio. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido. Y este sermón convoca a todo aquel que no ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, para que hoy, al conocer la verdad verdadera, no hay otra, aunque el hombre quiere inventar varias verdades, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. La verdad es relativa. Nunca. Si la verdad fuera relativa, no sería verdad. La verdad es una sola, es la verdad verdadera. Y esta es la gran verdad verdadera. Jesucristo es el Hijo de Dios. Este sermón convoca a todo aquel que no ha creído para que se postre ante la gloria de Cristo en la cruz y clame por su salvación. Así como aquellos soldados creyeron, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios y le alabaron. Pero también este sermón está dirigido a los creyentes y ha de llevarnos a la reflexión sobre el poder de la cruz. ¿Cuánto contemplas el poder de la cruz? ¿Te has detenido a mirar el poder de la cruz? ¿Te has detenido a contemplar, a meditar en que por el poder de la cruz fuiste salvado? Y que el poder de la cruz no es simplemente que Él murió por nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo viene a convencernos de nuestro pecado y a traernos al arrepentimiento, como lo hizo con aquellos soldados romanos. El ciclo continúa. El método es el mismo. Pero contemplamos el poder de la cruz. ¿Te detienes a contemplar el amor del crucificado? Aquel hombre que verdaderamente era el Hijo de Dios, aquel hombre que verdaderamente era justo, estaba siendo crucificado, pagando el precio por nuestros pecados, por tus pecados. ¿Contemplas ese poder de la cruz? Ese amor del crucificado. ¿Cuánto nos ama a Cristo? Que Él se ofreció voluntariamente a morir en la cruz por nosotros, ser el sacrificio sustituto. Algunos están aburridos de que ya llevamos 8 sermones en el mismo pasaje, pero no se detienen a contemplar el poder de la cruz y el amor del crucificado. ¿Cuánto contemplas el valor de tu redención? ¿Le das valor a tu redención? ¿Le das tanto valor que aborreces el pecar? ¿Le das tanto valor a tu redención que miras al justo muriendo por causa de tus pecados y todavía osas pecar? ¿Cuánto aprecias tu redención? Miras a aquellos hombres que eran impíos, perdidos, pecadores, asesinos, y por el poder de la cruz y por la convicción del Espíritu Santo vinieron a salvación y vida eterna. No sabemos cuántos,
la tradición dice que por lo menos este centurión fue un fiel creyente. Pero allí comienza la salvación para los gentiles. Y nosotros no meditamos en ese amor, en ese poder y en el valor de nuestra redención. Aquellos hombres tuvieron esperanza. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Nos invita a confiar en el Dios viviente. Nos invita a mirar que ese Hijo de Dios que murió en la cruz, resucitó al tercer día, luego subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y muy pronto volverá. Contemplamos el valor de nuestra redención, que vivimos nuestra vida meditando y esperando en la pronta venida del crucificado. A eso debe llevarnos la meditación en la cruz, en el crucificado. Y esto te convoca: mira siempre a la cruz, porque de allí ha brotado el manantial de poder que te dio la salvación. De allí brota el manantial de poder que te sostiene seguro hasta la pronta venida del Señor. Y de allí ha brotado el manantial de poder que nos mantendrá por la eternidad en la presencia de Dios, reunidos ante su gloria, contemplando su majestad y poder. Si contemplas a la cruz de Cristo, no podrás hacer menos que el centurión, porque tu salvación tiene un solo y gran propósito: alaba a Cristo. Cuando contemplas el poder de la cruz, solo puede haber una respuesta de un corazón enternecido, de un corazón que fue duro un día, pero que el Señor enterneció, así como el corazón de aquellos hombres, soldados romanos, ignorantes, endurecidos, solo prestaban una guardia. Pero el Espíritu Santo convirtió aquel corazón de duro mármol en un corazón de tierno niño. Y cuando tenemos un corazón de tierno niño y contemplamos la obra de Cristo en nuestras vidas, solo saldrá una respuesta de nuestro corazón: alaba a Cristo, alaba a Cristo. Que nuestra vida sea una vida de adoración a nuestro Redentor. Y tercero, al contemplar el poder de la cruz, de cómo Él te libró de tus miserias, eso te hará ver la miseria de todos los que no han creído en el Señor. Entonces el Espíritu te impulsará a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y podrás ver cómo por el poder de la cruz el Señor convierte al pecador cuando tú le predicas el Evangelio. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Den de gracia lo que de gracia recibieron. Lleven el poder de la cruz para la salvación de los perdidos. A Cristo nuestro Señor, solo a Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que se deleita en contemplar el poder de la cruz y que se deleita en confesar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y la iglesia, al conocer estas verdades, estas grandes verdades de la palabra, la única respuesta que da es: alaba a Cristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. A todos los hermanos que nos sintonizan por los medios virtuales, el Señor nos llene de su gracia. El Señor bendiga sus vidas. Y el Señor nos conduzca a meditar en la gloria de la cruz, en la gloria del crucificado, en el poder salvífico de la cruz, y que puedan vivir la vida de victoria. Que el Señor los bendiga y los guarde y les dé el poder para vivir
Hasta pronto, hermanos. Y a nosotros.